Siguiendo con el ordenamiento jurídico, vamos a ver ahora dos características que debe tener el sistema de una nación, de un lugar, que es el tema de la plenitud y la coherencia del ordenamiento jurídico. Estos son dos conceptos eh, que, si bien deben estar en un ordenamiento, por ahí se puede dar la circunstancia contraria. Y entonces también vamos a ver cuáles son los modos de solucionar estos problemas, es decir, cuando ahí no está completo el ordenamiento jurídico o cuando hay antinomias o normas que se contraponen entre sí. Si nosotros vemos el artículo 3 del Código Civil y Comercial, establece la obligación del juez de resolver todos los asuntos que están sometidos a su jurisdicción. Es decir, cada vez que un juez recibe un caso, tiene que encontrar cuál es la regla o la norma que va a aplicar en cada caso. Entonces la regla sería que todo caso tiene que ofrecerle al juez una solución. Esta sería la regla básica del positivismo, ¿no? Que obedece básicamente a la noción de seguridad jurídica. Cuando un ordenamiento jurídico está completo, cuando tiene normas que regulan cada caso en particular, nosotros decimos que es un sistema que está cerrado y que nos proporciona a la ciudadanía una cierta seguridad jurídica. Nosotros, desde nuestra posición filosófica y epistemológica también, en la cátedra, sostenemos con otros autores también que en realidad, aunque no haya una norma específica para cada caso, nosotros contamos con la Constitución Nacional y contamos con los tratados de derecho internacional, donde al solo efecto de regular un caso concreto, no es que el juez se va a quedar sin una norma, sino que apelando a la Constitución y a los tratados internacionales, puede de ahí inferir, aunque no esté reglamentada esa norma, puede inferir la solución para el caso concreto. Como estas son las reglas del positivismo, es decir, el conferir seguridad jurídica, y por eso salió también el tema de la codificación, es decir, hubo un tiempo en la historia donde todos estaban sumamente aferrados al código, porque en el código estaban expresadas todas las normas y había soluciones para cada caso en común. Entonces se le da todo el poder al legislador, que es el que va a enunciar la norma para resolver los casos a los que se va a aplicar. A lo que también nosotros podemos decir que utilizando estas premisas le estamos quitando facultades al juez que en vez de convertirse en un mero aplicador del derecho, también nosotros le queremos dar la responsabilidad de ser creador del derecho. Es decir, cuando no hay una norma específica que regule el caso concreto, poder tener el juez la habilidad de crear derecho tomando, por ejemplo, la Constitución, tomando tratados de derechos humanos que están incorporados, o también tomando normas del derecho comparado o de los ámbitos en donde la Argentina también está insertada. Entonces, cuando hablamos de plenitud, tenemos los problemas, porque, a ver, una cosa es decir que el ordenamiento debe estar completo porque el juez tiene que resolver, y otra cosa es que así sea, es decir, que el ordenamiento esté completo. Lo más probable es que no todos los casos tengan una legislación o una norma jurídica que se aplique a ese caso concreto. Entonces ahí es donde vamos a hablar de las lagunas del derecho, ¿ven? Que sería cuando hay, como dice la placa, cuando hay sectores que no tienen una regulación jurídica en especial. Están las llamadas lagunas falsas, que es lo que decimos cuando hay una norma jurídica en particular para dar solución, pero esta solución parece que es injusta o es inadecuada. ¿Ven? Cuando ustedes vieron con Soledad el tema de la justicia, la validez y la eficacia. Ha perdido eficacia la norma, ¿por qué? Porque es injusta, es inadecuada, no se cumple. Y después tenemos las lagunas de la ley o las lagunas del ordenamiento jurídico.
¿Cómo vamos a resolver estas lagunas o estos vacíos que hay en el ordenamiento jurídico? A través de dos procesos, el proceso de autointegración y el proceso de heterointegración. El proceso de autointegración es aquel por el cual nosotros tomamos dentro del ordenamiento jurídico normas que pueden ser similares o principios generales de derecho que pueden ser similares y que se aplican a situaciones parecidas, es decir, ante situaciones o casos parecidos, utilizamos la norma en particular. En cambio, la heterointegración es cuando integramos al ordenamiento jurídico fuentes que están por fuera del ordenamiento, como es la costumbre, la jurisprudencia, que hoy por hoy en el derecho argentino están puestas en el Código Civil y Comercial, están puestas como fuentes directas del derecho. ¿Ven? Otro de los problemas es el problema de las antinomias, es decir, que sería cuando hablamos de coherencia. La coherencia del ordenamiento, el ordenamiento tiene que ser homogéneo, tiene que tener una congruencia entre unas normas y otras. Y por lo tanto no debe haber un choque entre una norma y otra. ¿Ven? Entonces la antinomia se produce cuando hay normas que entran en conflicto. Las antinomias, según este autor, Alf Ross, son de tres tipos: la antinomia total o completa, la antinomia parcial, total parcial, y la antinomia parcial parcial. ¿Ven? Ustedes después van leyendo y ven los ejemplos que se han puesto ahí. Y después tenemos los criterios de resolución de las antinomias, que son el criterio jerárquico, el criterio cronológico y el criterio de la especialidad. De acuerdo a nuestro Código Civil y Comercial, ahí habla en el artículo primero de las fuentes y la aplicación, ¿no es cierto?, de este código. Y ahí fíjense que dice, resultan aplicables conforme las leyes a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en lo que la República sea parte. Es decir, que cuando hay conflicto entre normas, siempre se resuelve a través de la norma de jerarquía superior. Puede ser la Constitución Nacional la más jerárquica. El criterio cronológico tiene que ver con la vigencia. Recuerden ustedes cuándo entraba en vigencia una norma. Entonces, en este sentido, el artículo 7 del Código Civil y Comercial habla de la eficacia temporal. Es decir, que cuando entra en vigencia una norma, aplica a todas las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas que existen, que ya están existiendo. Es decir, no tienen efecto retroactivo, no es que se aplican hacia el pasado, sino a partir de su entrada en vigencia. Por lo tanto, el criterio cronológico sería que se aplica ante caso de conflicto de normas, siempre se va a aplicar la norma que está vigente. Y cuando hablamos de criterio de especialidad, una norma especial va a prevalecer, ¿no es cierto?, en función de la norma general, ¿no?, por la materia, digamos, la cuestión en que está tratando. Por ejemplo, una norma específica sobre contrato de compraventa sobre una norma comercial, una norma del Código Civil y Comercial que habla de los contratos en general, ¿no? Contratos comerciales en general o contratos civiles. ¿Se entiende? Entonces, el criterio de la especialidad, el cronológico y el jerárquico.